Muy buenas tardes, profesor, compañero. Les voy a estar hablando lo que es mi curso que tomé por parte de la plataforma Coursera brindada por la Universidad Especializada de las Américas. Primeramente, este curso consta de una totalidad de 4 semanas, en donde se dividieron distintos temas en la parte teórica y un poco práctica. Este curso, como ya lo dije, está dividido en 4 semanas y empieza por temas un poco básicos, pero muy necesarios para desarrollar la parte electrónica en el curso. Amplificadores y filtros es uno de estos temas. Antes de ver la parte de amplificadores y filtros, tenemos que tener muy en cuenta los conceptos que se desarrollan en la parte electrónica, que es la electrónica digital y la electrónica análoga. Primeramente, la electrónica digital eh, es la parte moderna, ¿no? Se encarga de sistemas electrónicos en los que la información está codificada en estados discretos, mientras que en la parte de analógica en estados continuos. Por ejemplo, la mayoría de los sistemas digitales, el número de estados discretos es tan solo de dos y se le llama lo que es el dominio de los niveles lógicos. En otra parte, tenemos que tener muy en cuenta que los grandes complejos digitales aplicados útiles hoy en día están hechos en la parte digital gracias a la integración de muchos componentes, herramientas y equipos que utilizamos para poder integrar un sistema complejo como tal, para realizar ciertas funciones. La electrónica análoga, como ya les dije, es una parte continua que estudia derivaciones, por decirlo así, como podrían ser la tensión, la corriente u otras, en donde varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar valores un poco, por decirlo así, valores infinitos. Por ejemplo, en la parte para explicarlo así, sería que la parte digital se da un poco a la parte más del redondeo de los datos, mientras que en la parte análoga se va a la precisión de los datos. Por ejemplo, mientras cuando medimos el voltaje en X parte de un circuito, encontramos que midiéndolo de una forma un poco digital, podría ser un valor como de 3.23, por decirlo así, voltios, mientras que en la parte analógica se va un poco a valores infinitos como podría ser 3.23, 24, 25 y infinitamente, ¿no? Acá entrando en la parte de amplificadores, vemos que tenemos en la parte de amplificadores vemos que tenemos lo que serían las leyes de Kirchhoff, que son muy importantes para comprender algunos conceptos electrónicos. Pero primeramente, cuando hablamos de amplificadores, tenemos que saber para qué necesitamos los amplificadores. Como la palabra lo dice, amplifica, agrandece o aumenta. eh, en la parte de la vida diaria de la ingeniería biomédica como tal, se tratan con señales que van en derivaciones muy bajas a lo que serían los milivoltios, por decirlo así, que son las señales que se pueden captar en el cuerpo humano. Entonces, para esto necesitamos lo que serían los amplificadores, que nos brindan ese puente para poder aumentar las señales y llevarlas a un estado donde puedan ser comprendidas por los sistemas lógicos que tenemos. Hay que saber primeramente las dos leyes, lo que sería la ley de Kirchhoff o la ley de los nodos, eh, que dice que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Y la segunda ley que nos habla de lo que serían como circuitos cerrados, en donde
las tensiones o caídas de tensiones, por decirlo así, es igual a la tensión total suministrada de forma equivalente. Es decir, con una tensión inicial total suministrada en un circuito, al final, a la suma de todas estas debe ser igual a la entrada. No hay excedente, pero sí podría haber disminuciones. En esta parte de acá tenemos lo que sería eh, un ejemplo de un amplificador como tal. Normalmente tenemos lo que son estos de 3 pines, en donde vemos lo que son los pines de alimentación del, del, del mismo amplificador como tal, los pines de entrada y de salida que tenemos, y también observamos algunas características de estos dispositivos operacionales que tienen, la mayoría o todos estos tienen lo que serían impedancias de entrada, de salida, anchos de banda, ganancias de bucle abierto, que son algunos temas que se deben tomar en cuenta cuando se hacen configuraciones más complejas, ya que son sistemas que al a interactuar con otros componentes como tal, se dan estos tipos de problemas y hay que tenerlos muy claros para poder resolverlos eh, y que no tengamos problemas a la salida de todos los componentes conectados. Otra parte, otra parte es lo que serían los los filtros electrónicos. Todo tipo como dijimos anteriormente, para qué necesitamos los amplificadores es lo mismo como para qué necesitamos los filtros. Los filtros normalmente también captan todo tipo de señal que se encuentra dentro de ella. Entonces, un filtro lo que hace es que solo capta el tipo de señal o el tipo de dato que queremos captar, ya que dentro de la captación de estas señales encontramos muchas, eh, por decirlo así, serían señales no deseadas o señales basura que no necesitamos o que nos hacen interferencia a la hora de realizar nuestro experimento. Entonces por eso que necesitamos la parte de los filtros. Es también importante conocer los tipos de filtros que encontramos. Encontramos todo este tipo de filtros y cada uno de ellos tiene limitantes en cuanto a la cantidad en voltaje, frecuencia en lo que ellos se manejan. Por eso encontramos diferentes tipos de ellos y cada uno de ellos maneja diferentes voltajes o diferentes frecuencias, por mejor, más bien dicho. Entonces, cuando realizamos nuestros experimentos debemos saber qué tipo de frecuencias manejamos para poder entonces saber qué tipo de filtro necesitamos. Otro tema importante que tenemos que manejar en esta parte, que vemos en esta parte, son lo que son las teorías de control, que más adelante utilizaremos lo que serían los llamados PIC que conocemos hoy en día. Entonces, en la parte de las teorías de control, tenemos que una teoría de control es cuando en la entrada de un sistema se llama referencia o una más variable de salida de un sistema necesitan seguir ciertas referencias sobre el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que una teoría de control maneja la parte interna en lo que serían los sistemas como amplificadores. Dentro de estos sistemas hay errores o inconvenientes que no permiten la realización de las funciones como tales, por lo que la teoría de control son sistemas utilizando estos componentes, pero que con los diferentes
con las diferentes resistencias y demás, hace un juego para poder manejar estos errores y que se dé este concepto que se está dando aquí, que nos habla de que una entrada de un sistema se llama referencia. Cuando uno o más variables de salida de un sistema necesitan seguir ciertas referencias sobre el tiempo. O sea, le enviamos una entrada de referencia para que tengamos una salida en referencia a la entrada. Dentro de esta parte de la teoría de control encontramos dos sistemas, los de primer orden y los de segundo orden. Los de primer orden, que consiste en someter un sistema a un conjunto de entradas típicas, el impulso de escalón unitario, la rampa y una señal alterna senoidal. Y está denotada por esta ecuación en donde tenemos la parte de la ganancia, que sería esta parte de aquí. Tenemos la parte de la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento en esta parte. Luego tenemos la parte de lo que serían la teoría de control de segundo orden. Este sistema, como lo vemos por acá, con su ecuación ya denotada también, eh, exhibe una amplia, eh, depende un poco del primer orden para ella continuar, ¿no? Y por eso exhibe una amplia gama de respuestas que pueden analizarse dependiendo de la entrada, como siempre trata esta teoría de control, que se describe que el parámetro de primer orden o la entrada consta de, la parámetro de primer orden consta de eh, una información inicial como referencia para una salida eh, allegada a la parte de la referencia, que es lo que vemos en esta parte del segundo. Estos sistemas de control van a lo que serían o caen con confluencia lo que hablamos de la parte del controlador PIC, que un controlador PIC es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación, que sería la parte esta en donde se hablaba de las configuraciones que tienen varios componentes para hacer lo que sería el PIC, es una retroalimentación que permite regular la velocidad, temperatura, presión, flujo, son algunos de los que podemos mencionar. En general el PIC calcula diferencias entre estos conceptos de entre estos conceptos de flujo, presión y demás contra la variable deseada, que es lo que queremos, ¿no? En esta parte en este curso se utilizó lo que fue la parte derivativa, ya que encontramos que hay de otros tipos como integral y demás. Y la derivativa se manifiesta hay, cuando hay un cambio en el valor absoluto del error. Si el error es constante, entonces solamente se actúan los modos proporcionales a la integral o al proporcional. Otros temas que se hablaron durante este curso fue la parte del MATLAB. Eh, no se realizaron pruebas tan complejas, pero sí se habló un poco de lo que serían las partes potenciales que podemos encontrar o realizar en este programa. Esta parte de aquí es uno de las partes prácticas que se realizaron durante este curso, en donde nos daban los diferentes materiales, los esquemas. Esta parte solo son para representar la parte de los materiales que encontramos en, eh, en este curso que nos pidieron, y entonces acá nos daban la parte de la programación, nos pedían luego de esto unos resultados que teníamos que integrar junto con armando el circuito, la programación la programación esta que ellos nos daban, y así realizar la parte de las pruebas